Mi hijo se olvidó de colgar el teléfono. Escuché cada palabra como si fuera un puñal directo al corazón. Voy a sacar a ese viejo de la empresa, dijo con una frialdad que jamás pensé que podría salir de su boca. Javier, mi propio hijo, hablaba de mí como si fuera un mueble viejo que estorba en la sala. 71 años de vida, 45 construyendo esa empresa ladrillo a ladrillo, y él me llamaba ese viejo. No dije nada. Me quedé ahí, inmóvil, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando cómo mi mundo se desmoronaba en silencio. Paula, mi nuera, se reía al fondo. Una risa que conocía bien, esa que siempre aparecía cuando hablaban de dinero, de propiedades, de todo lo que yo había construido con mis manos callosas y mi espalda dolorida. Ya era hora, le respondió a Javier. Tu papá ya no entiende cómo funcionan los negocios modernos. Es momento de que tome las riendas alguien que realmente sepa lo que hace. Cada palabra era como sal en una herida abierta. Yo, Joaquín Mendoza, el hombre que había levantado esa empresa desde cero, trabajando 18 horas al día cuando ellos ni siquiera habían nacido, ahora era visto como un obstáculo. La conversación continuó durante 10 minutos más. Hablaron de abogados, de documentos, de cómo me iban a convencer de que era mejor para todos que me retirara. Mencionaron mi edad, mi salud, mi supuesta falta de visión para el futuro. Planearon cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez, y yo era simplemente una pieza que había que sacar del tablero. El dolor en mi pecho no era físico, era algo mucho más profundo. Era la traición de quien más amaba en este mundo. Cuando finalmente colgaron, me quedé sentado en mi sillón favorito, ese de cuero marrón que había comprado hace 20 años para celebrar nuestro primer millón en ventas. Las paredes de mi oficina estaban llenas de fotografías, Javier de niño en mis hombros, Paula sonriendo en su boda, mis nietos jugando en el jardín de la casa que yo había pagado. Cada imagen ahora me dolía de una manera diferente. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿Cuándo me había convertido en el enemigo? Recordé aquella mañana de 1978 cuando decidí abrir mi propio negocio. Tenía 26 años, una esposa embarazada y $50 en el bolsillo. María, mi querida María, me había apoyado incluso cuando significaba comer frijoles durante meses. Joaquín, me decía mientras me planchaba las únicas 2 camisas que tenía, tú puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Ella creía en mí cuando yo mismo dudaba. Los primeros años fueron brutales. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se encorvó por cargar cajas, y mis ojos se cansaron de revisar números hasta muy tarde. Pero cada sacrificio valía la pena porque estaba construyendo algo para mi familia. Para Javier. Todo era para él, para que tuviera un futuro mejor del que yo había tenido. Cuando María murió hace 8 años, Javier prometió que nunca me dejaría solo. Papá, nosotros somos tu familia ahora, me dijo mientras llorábamos juntos en el cementerio. Paula asentía a su lado, cargando a mi nieta Isabel en brazos. En ese momento pensé que, a pesar del dolor, tenía la bendición de una familia unida. ¡Qué equivocado estaba! La empresa comenzó a crecer exponencialmente después del 2010. Las ganancias se triplicaron, compramos nuevas sedes, contratamos más empleados. Javier había estudiado administración de empresas y poco a poco fue tomando más responsabilidades. Yo estaba orgulloso de él, feliz de ver cómo mi trabajo estaba dando frutos en la siguiente generación. Nunca imaginé que él vería mi experiencia como un estorbo en lugar de como una guía. Pero las señales estaban ahí, y yo había preferido ignorarlas. Las reuniones a las que ya no me invitaban. Las decisiones que se tomaban sin consultarme. Los susurros que se detenían cuando yo entraba a una habitación. Paula había comenzado a tratarme con una cortesía fría, mecánica, como si fuera un empleado más y no el dueño de la empresa y el abuelo de sus hijos. El teléfono sonó de nuevo, sacándome de mis pensamientos. Era Isabel, mi nieta de 16 años, la única que aún me hablaba con cariño genuino. Abuelo, ¿estás bien? Te noto raro últimamente. Su voz dulce me tranquilizó por un momento. Isabel era diferente al resto. Tenía esa honestidad brutal de los adolescentes, pero también una sabiduría que me sorprendía constantemente. No es nada, mi amor, le mentía Isabel, tratando de que mi voz sonara normal. Solo estoy un poco cansado. Pero ella conocía demasiado bien a su abuelo. Desde pequeña había tenido esa capacidad especial de leer mis emociones como si fueran un libro abierto. Abuelo, no me mientas. Sé cuando algo te duele. Sus palabras me atravesaron porque tenía razón.
Isabel era la única persona en mi familia que realmente me veía, que se preocupaba por lo que yo sentía y no solo por lo que yo podía darle. Después de colgar con ella, caminé lentamente hacia mi escritorio. Cada paso me costaba más de lo normal, no por la edad, sino por el peso de la traición que cargaba en el pecho. Me senté en la silla donde había tomado miles de decisiones importantes, donde había firmado contratos millonarios, donde había construido un imperio desde la nada. Ahora esa misma silla se sentía como un trono del cual me querían derrocar. Abrí el cajón inferior izquierdo, ese que siempre mantenía bajo llave. Ahí guardaba los documentos más importantes de mi vida, el acta de constitución de la empresa, las escrituras de las propiedades, los primeros contratos que había firmado con mano temblorosa por la emoción y el miedo. Pero también había algo más personal. Una carpeta amarillenta llena de fotografías y recortes de periódico que documentaban cada etapa de mi crecimiento empresarial. La primera foto me hizo sonreír a pesar del dolor. Era de 1982, 4 años después de abrir el negocio. Javier tenía apenas 6 años y estaba parado junto a mí frente a nuestro primer local rentado. Yo llevaba puesto mi único traje, el mismo que usaba para todas las ocasiones especiales porque no tenía dinero para comprar otro. Javier sonreía mostrando un diente que se le había caído esa misma semana. María había insistido en tomar esa foto para el futuro, decía. Algún día Javier va a querer recordar cómo empezó todo esto. Qué irónico. Ahora Javier quería borrar ese pasado, eliminar al hombre que había hecho posible su presente cómodo. Seguí revisando las fotografías. Ahí estaba la imagen de nuestra primera gran venta, un contrato de $100,000 que significó el despegue definitivo. Javier tenía 12 años y había venido a la oficina después de la escuela para ayudarme a celebrar. Pedimos pizza y comimos sentados en el suelo porque aún no tenía dinero para muebles decentes. Papá, me había dicho esa noche mientras compartíamos la última rebanada, cuando sea grande quiero trabajar contigo para siempre. Esas palabras habían sido mi motor durante los siguientes años. Cada madrugada que me levantaba cuando mi cuerpo me pedía descanso, cada fin de semana que sacrificaba para cerrar un trato, cada vez que dije no a unas vacaciones porque la empresa necesitaba mi atención, lo hacía pensando en esa promesa. Pero las promesas de los niños se desvanecen cuando se convierten en adultos con ambiciones propias. Javier había crecido viendo los frutos de mi trabajo, pero nunca había vivido los sacrificios que costaron sembrarlos. Para él, el éxito siempre había estado ahí, como el aire que respiraba. No sabía lo que era empezar de cero, con las manos vacías y solo la determinación como capital. Encontré una carta que María me había escrito en 1995, cuando la empresa ya tenía 17 años y habíamos abierto nuestra tercera sucursal. La había dejado sobre mi escritorio un día que llegué particularmente tarde a casa. Mi querido Joaquín, decía con su letra elegante, sé que trabajas tanto porque nos amas. Javier y yo lo entendemos. Pero no olvides que ya lograste más de lo que soñábamos. Ahora también necesitas disfrutar un poco de lo que has construido. Necesitas tiempo para ser feliz, no solo para trabajar. Nunca seguí su consejo. Siempre había una nueva meta que alcanzar, un nuevo proyecto que desarrollar, una nueva oportunidad que no podía desperdiciar. María murió pensando que algún día yo aprendería a relajarme, a disfrutar de los frutos de mi trabajo. Murió esperando que yo entendiera que ya había hecho suficiente, que ya había asegurado el futuro de nuestra familia. Pero yo seguí trabajando, seguí construyendo, porque pensé que más significaba mejor para Javier. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Miguel, mi contador y uno de mis pocos amigos verdaderos. Joaquín, necesito hablar contigo sobre algo importante, me dijo con un tono que no me gustó. Es sobre los movimientos que ha estado haciendo Javier en las cuentas de la empresa. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de movimientos, Miguel? Ha estado consultando con abogados sobre la posibilidad de reestructurar la propiedad de la empresa. Dice que es para optimizar los impuestos, pero las preguntas que está haciendo no tienen que ver con impuestos, Joaquín. Tienen que ver con transferencias de poder. Las palabras de Miguel confirmaron mis peores temores. No era solo una conversación casual lo que había escuchado. Era un plan real, con fechas, con estrategias, con abogados involucrados. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Al menos 3 meses, respondió Miguel. Al principio pensé que tal vez te lo había comentado, pero después me di cuenta de que te estaba ocultando todo. Joaquín, como tu amigo te lo tengo que decir, debes protegerte. Después de colgar con Miguel, me quedé mirando por la ventana de mi oficina.
Desde ahí podía ver el estacionamiento donde Javier llegaba cada mañana en el BMW que yo le había regalado por su último cumpleaños. También podía ver la entrada principal del edificio, esa puerta por la que había pasado tantas veces llevando proyectos nuevos, contratos firmados, sueños hechos realidad. Ahora todo eso se sentía diferente. Ya no era mi empresa, mi legado, mi obra de vida. Para Javier era simplemente un negocio que había heredado y del cual yo era un obstáculo. Para Paula era una fuente de ingresos que les permitía mantener su estilo de vida sin preocupaciones. Para mis otros empleados, probablemente era solo el lugar donde trabajaban, sin saber que cada escritorio, cada computadora, cada silla había sido comprada con el sudor de un hombre que empezó con nada. Tomé una decisión. No iba a confrontar a Javier directamente. No iba a hacer una escena dramática ni a pedirle explicaciones que probablemente serían mentiras elaboradas para tranquilizarme. Si él quería jugar sucio, yo podía jugar más inteligente. Después de todo, había llegado hasta aquí no solo por trabajar duro, sino por saber cuándo y cómo tomar las decisiones correctas. Abrí mi computadora y comencé a revisar todos los documentos legales de la empresa. Tenía que entender exactamente cuál era mi posición, qué poderes tenía aún y cuáles había delegado sin darme cuenta a lo largo de los años. Miguel tenía razón, era hora de protegerme. Pasé toda la noche revisando documentos. Cada contrato, cada escritura, cada papel que definía la estructura legal de mi empresa. Lo que descubrí me tranquilizó y me aterrorizó a la vez. Legalmente, yo seguía siendo el dueño absoluto del 85% de las acciones. Javier tenía apenas un 15% que le había otorgado hace 5 años como incentivo para su crecimiento profesional. En papel, él no podía hacer nada sin mi autorización. Pero también entendí por qué necesitaba sacarme del camino. Mientras yo estuviera vivo y mentalmente competente, él jamás tendría el control total que deseaba. La ironía era amarga. Yo había mantenido esa estructura de propiedad precisamente para proteger el legado familiar. Nunca imaginé que mi propia protección se convertiría en el motivo de mi traición. Javier no me veía como un padre sabio guardando el patrimonio familiar, sino como un obstáculo egoísta que no quería soltar el poder. La diferencia de perspectivas era abismal y dolorosa. A las 6 de la mañana, cuando el sol comenzaba a filtrarse por las cortinas de mi oficina, tomé el teléfono y marqué un número que tenía memorizado desde hacía 20 años. Bufete Jurídico Herrera, contestó la secretaria con voz profesional. Necesito hablar con el doctor Herrera urgentemente, le dije. Es Joaquín Mendoza. En menos de 2 minutos, Jorge Herrera estaba al teléfono. Era mi abogado desde 1995 y uno de los pocos hombres en los que confiaba plenamente. Joaquín, qué gusto escucharte tan temprano. ¿Qué puedo hacer por ti? Su voz siempre me transmitía seguridad. Le conté todo, la conversación que había escuchado, las investigaciones de Javier con otros abogados, la sensación de traición que me estaba consumiendo por dentro. Jorge me escuchó en silencio, interrumpiéndome solo para hacer preguntas específicas sobre fechas y detalles. Joaquín, me dijo finalmente, entiendo perfectamente tu dolor, pero también tengo que ser claro contigo. Legalmente, Javier no puede hacer nada drástico sin tu consentimiento. Sin embargo, sí puede hacer tu vida empresarial muy complicada. Puede cuestionar cada decisión, puede crear conflictos internos, puede incluso intentar demostrar que ya no estás mentalmente capacitado para dirigir la empresa. Esas últimas palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Mentalmente incapacitado? Jorge, tengo 71 años, no 91. Mi mente está perfectamente clara. Pero él continuó explicándome, Joaquín, en los casos de disputas familiares empresariales, es común que una de las partes trate de demostrar que el patriarca ya no tiene la capacidad mental para tomar decisiones importantes. No estoy diciendo que sea tu caso, pero si Javier quiere forzar tu salida, esa podría ser una de sus estrategias. La conversación con Jorge duró 2 horas. Al final, habíamos desarrollado un plan. No era venganza, era protección. Si Javier quería jugar con fuego, yo iba a asegurarme de que no se quemara solo, sino que entendiera exactamente con quién estaba jugando. Dame 48 horas, me dijo Jorge. Voy a preparar toda la documentación necesaria. Y Joaquín, si realmente decides hacer esto, no habrá vuelta atrás. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años. Salí temprano de la oficina. Necesitaba caminar, pensar, procesar todo lo que estaba pasando. Manejé hasta el parque donde solía llevar a Javier cuando era niño. El mismo lugar donde le había enseñado a andar en bicicleta,
donde habíamos volado cometas los domingos por la tarde, donde me había hecho la promesa de trabajar conmigo para siempre. Me senté en la misma banca donde nos sentábamos a comer helado después de sus partidos de fútbol. Javier nunca fue muy bueno en los deportes, pero yo nunca faltaba a un juego. Cada sábado por la mañana, sin importar cuánto trabajo tuviera acumulado, estaba ahí gritando su nombre desde las gradas. María siempre me decía que exageraba, que los otros padres me miraban raro por ser tan efusivo. Pero para mí, esos momentos eran sagrados. Era mi manera de decirle que él era más importante que cualquier negocio. Un niño de unos 8 años pasó corriendo frente a mí persiguiendo una pelota. Su padre lo siguió, sonriendo y gritándole que tuviera cuidado. La escena me transportó 30 años atrás. Recordé vívidamente el día que Javier se cayó de su bicicleta nueva en este mismo parque. Se había raspado la rodilla y lloraba más por el susto que por el dolor. Yo lo cargué hasta la banca, limpié su herida con mi pañuelo y le compré un helado para consolarlo. Papá, me había dicho mientras se comía su helado de chocolate, cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. Esas palabras se habían grabado en mi corazón como si fueran una profecía. Durante todos estos años, cada vez que tomaba una decisión difícil, recordaba esa promesa inocente de un niño de 8 años que creía que el amor era eterno e incondicional. Pero las personas cambian. Las circunstancias cambian. Las promesas de la infancia se desvanecen cuando la realidad adulta se impone. Javier ya no era ese niño que me veía como su héroe. Ahora era un hombre de 43 años que me veía como un obstáculo para sus ambiciones. Y tal vez tenía razón. Tal vez yo realmente me había convertido en un impedimento para su crecimiento profesional. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Paula. Joaquín, espero que estés bien. Javier y yo regresamos mañana del viaje. Tenemos algunas ideas nuevas para la empresa que queremos discutir contigo. El mensaje era cordial, pero yo sabía leer entre líneas. No eran ideas nuevas, era el momento de ejecutar su plan. Habían aprovechado estos 5 días de viaje para finalizarlo todo. Mañana vendrían a darme la noticia de mi retiro voluntario. Esa noche llamé a Isabel. Necesitaba escuchar una voz que realmente me quisiera, sin segundas intenciones, sin planes ocultos. Abuelo, qué sorpresa, me dijo con su entusiasmo habitual. ¿Cómo estás? Te he estado pensando mucho estos días. Su honestidad siempre me desarma. Isabel nunca dice cosas por compromiso o cortesía. Cuando dice que me ha estado pensando, es porque realmente ha estado pensando en mí. Isabel, tengo que preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo, le dije. ¿Has escuchado a tus padres hablar sobre mí últimamente? ¿Sobre la empresa? ¿Sobre mi trabajo? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Finalmente, Isabel suspiró profundamente. Abuelo, no quería decirte nada porque no quería lastimarte, pero sí, los he escuchado. Cuéntame qué has escuchado, mi amor. Es importante. Isabel comenzó a hablar con esa mezcla de inocencia y sabiduría que la caracterizaba. Papá dice que ya no puedes manejar la empresa como antes, que cometes errores y que es peligroso para el negocio. Mamá dice que deberías retirarte y disfrutar de tu vejez. Pero abuelo, yo los veo cuando hablan de dinero, y sus ojos brillan diferente. No están preocupados por ti, están emocionados por lo que van a tener. Las palabras de Isabel me confirmaron lo que ya sabía, pero dolieron aún más viniendo de ella. Mi nieta, con sus 16 años, había visto lo que yo no quería admitir, que mi hijo y mi nuera no estaban actuando por amor o preocupación, sino por ambición pura. Abuelo, continuó Isabel, no sé qué están planeando exactamente, pero puedo decirte que no están pensando en tu bienestar. Están pensando en ellos. Después de colgar con Isabel, me serví un whisky y me senté en mi terraza. La ciudad se extendía frente a mí, llena de luces que parpadeaban como estrellas terrestres. Desde mi apartamento en el piso 20 podía ver las oficinas de mi empresa a lo lejos. Esa misma vista que durante años me había llenado de orgullo, ahora me generaba una mezcla extraña de nostalgia y determinación. Pensé en María. Si estuviera viva, ¿qué me aconsejaría? Conociendo su carácter dulce pero firme, probablemente me diría que hablara con Javier, que tratara de entender sus razones, que buscara una solución que beneficiara a toda la familia. Pero María había muerto sin ver el lado oscuro de nuestro hijo, sin presenciar cómo la ambición puede corromper incluso los lazos de sangre más sagrados. Tomé una decisión final esa noche. No iba a confrontar a Javier directamente. No iba a suplicar por su amor o respeto.
Si él había decidido que yo era el enemigo, entonces yo iba a actuar en consecuencia. Pero lo iba a hacer con inteligencia, con dignidad y sobre todo, con una lección que nunca olvidaría. Le iba a enseñar que subestimar a su padre había sido el error más grande de su vida. A las 8 de la mañana siguiente, Jorge Herrera llegó a mi oficina con una maleta llena de documentos. Su rostro serio me confirmó que había trabajado toda la noche preparando lo que habíamos discutido. Joaquín, me dijo mientras extendía los papeles sobre mi escritorio, aquí tienes todo lo que necesitas. Pero antes de firmar cualquier cosa, quiero que entiendas perfectamente las consecuencias de lo que estás a punto de hacer. Los documentos eran más complejos de lo que había imaginado. No se trataba solo de vender la empresa, sino de una reestructuración completa que incluía la venta de todos los activos principales, la liquidación de cuentas corporativas y la disolución legal de la sociedad. Si firmas esto, continuó Jorge, Javier no solo perdería su posición en la empresa, perdería todo lo que considera suyo. El edificio, los contratos, las cuentas bancarias, incluso el automóvil que usa y que está registrado como bien corporativo. ¿Y el 15% de acciones que le otorgué?, pregunté. Jorge sonrió con una mezcla de admiración y preocupación. Ese 15% le da derecho a una compensación, pero solo después de que se paguen todas las deudas corporativas, los impuestos pendientes y los costos de liquidación. Considerando que has estado reinvirtiendo las ganancias en lugar de distribuirlas como dividendos, su parte final será considerablemente menor de lo que él espera. Revisamos cada documento línea por línea. Jorge había encontrado 3 compradores potenciales, pero había uno en particular que me llamó la atención, una corporación internacional que había estado interesada en adquirir empresas como la mía durante los últimos 2 años. Su oferta era de $1.2 millones, pagaderos inmediatamente mediante transferencia bancaria. Es una oferta excelente, me explicó Jorge. Están pagando por encima del valor de mercado porque quieren establecerse rápidamente en esta región. ¿Cuánto tiempo tardaría todo el proceso?, pregunté. Si firmas hoy, puedo tener la transferencia completada en 48 horas, respondió Jorge. La empresa compradora ya tiene todo el capital disponible y sus abogados están listos para proceder. Solo necesitan tu firma y la documentación que hemos preparado. Mientras Jorge explicaba los detalles técnicos, yo pensaba en el timing perfecto de todo esto. Javier y Paula regresaban de su viaje esa misma tarde. Según sus planes, mañana me presentarían su ultimátum, esperando encontrarme desprevenido y vulnerable. En cambio, se encontrarían con que ya no había empresa que controlar, no había patrimonio que heredar, no había poder que usurpar. Jorge, le dije finalmente, hay algo más que necesito que hagas por mí. Le expliqué que quería que preparara una carta oficial que se entregaría a Javier el día después de completada la venta. No una carta cruel o vengativa, sino una explicación clara y digna de mis razones. Quiero que entienda que esto no es impulso ni venganza. Es la decisión meditada de un hombre que se cansó de ser subestimado por su propia familia. Jorge tomó notas mientras yo dictaba los puntos principales que quería incluir en la carta. Quiero que quede claro que él me obligó a tomar esta decisión. Que sus planes secretos, sus conspiraciones con abogados, y su falta de respeto hacia el hombre que construyó todo lo que él da por sentado, son las verdaderas razones de lo que está pasando. A las 11 de la mañana, firmé todos los documentos. Mi mano temblaba ligeramente, no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba haciendo. Con esa firma estaba cerrando 45 años de mi vida, pero también estaba abriendo un nuevo capítulo donde nadie me vería como un estorbo o una carga. Era liberador y aterrador al mismo tiempo. Joaquín, me dijo Jorge mientras guardaba los documentos firmados, una vez que esto se procese, no habrá vuelta atrás. ¿Estás completamente seguro? Lo miré a los ojos y por primera vez en semanas sentí una paz extraña. Jorge, he tomado miles de decisiones difíciles en mi vida empresarial. Esta tal vez sea la más difícil, pero también es la más necesaria. Estoy seguro. Esa tarde decidí hacer algo simbólico. Caminé por toda la empresa, piso por piso, oficina por oficina, despidiéndome silenciosamente de todo lo que había construido. Los empleados me saludaban con el respeto de siempre, sin saber que era la última vez que me veían como su jefe. Algunos me preguntaron por Javier, si ya había regresado de su viaje. Regresa hoy, les respondía, y mañana tendrá muchas novedades que contarles. En el almacén principal me detuve frente al primer escritorio que había comprado para la empresa. Era un mueble de madera sencillo, nada elegante, pero funcional.
Lo había usado durante 15 años antes de poder permitirme algo mejor. Recordé las noches que había pasado ahí, calculando presupuestos a mano porque no tenía dinero para una computadora, escribiendo cartas comerciales en una máquina de escribir que María me había regalado para mi cumpleaños. Miguel, mi contador, se acercó con una expresión preocupada. Joaquín, he estado revisando algunos movimientos extraños en las cuentas. Parece que alguien ha estado consultando información confidencial sin autorización. Le sonreí con calma. Miguel, no te preocupes por eso. Muy pronto todo se va a aclarar. Él me miró con confusión, pero no insistió. Miguel había aprendido a confiar en mis decisiones incluso cuando no las entendía completamente. A las 5 de la tarde, vi llegar el BMW de Javier al estacionamiento. Desde la ventana de mi oficina observé cómo él y Paula bajaban del auto, bronceados y relajados después de su viaje a Cancún. Cargaban bolsas de compras y hablaban animadamente. Paula llevaba un vestido nuevo que probablemente había costado más de lo que muchos de nuestros empleados ganaban en un mes. Javier tenía esa expresión de satisfacción que siempre mostraba cuando se sentía en control de una situación. No bajé a saludarlos. En cambio, esperé a que subieran a su oficina y luego me dirigí al estacionamiento. Tenía una última tarea que completar antes de que mi plan se pusiera en marcha completamente. Conduje hasta el banco donde teníamos nuestras cuentas corporativas principales. El gerente, un hombre que me conocía desde hacía 20 años, me recibió con la cordialidad de siempre. Señor Mendoza, ¿en qué puedo ayudarlo hoy? Le expliqué que necesitaba cerrar todas las cuentas corporativas y transferir los fondos a una cuenta personal nueva que acababa de abrir en otro banco. Es una reestructuración empresarial, le dije sin dar más detalles. El gerente, acostumbrado a este tipo de movimientos, procesó todo con eficiencia profesional. Esa noche, Javier me llamó a casa. Papá, ya regresamos del viaje. Paula y yo queremos invitarte a cenar mañana. Tenemos algunas cosas importantes que discutir contigo sobre el futuro de la empresa. Su voz sonaba cariñosa, pero yo podía detectar la falsedad detrás de cada palabra. Era el tono que usaba cuando quería manipularme para conseguir algo. Por supuesto, hijo, le respondí con la misma falsedad. Será un placer cenar con ustedes. Yo también tengo algunas noticias importantes que compartir. Hubo una pausa breve del otro lado de la línea. ¿Noticias importantes?, preguntó con curiosidad mal disimulada. Sí, le dije, pero prefiero contártelas en persona mañana. Será una conversación memorable. Después de colgar, me serví otro whisky y me senté en mi sillón favorito. En menos de 24 horas, Javier descubriría que su padre no era el anciano ingenuo que él creía. Descubriría que 45 años construyendo un imperio desde cero enseñan lecciones que él nunca había tenido que aprender. Y más importante, descubriría que subestimar al hombre que te dio la vida puede tener consecuencias devastadoras. El teléfono sonó una vez más. Era Isabel. Abuelo, ¿estás bien? Papá y mamá llegaron muy contentos del viaje, pero están actuando raro. Siguen susurrando y cuando me acerco se callan. Le aseguré que todo estaba bien, que muy pronto todas las dudas se resolverían. Isabel, le dije antes de colgar, quiero que sepas que pase lo que pase, tú siempre serás lo más importante para mí. Eres la única persona de esta familia que me ama sin condiciones. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi propia vida. A las 7 de la mañana del día siguiente, Jorge me llamó con la confirmación que había estado esperando. Joaquín, todo está completado. La transferencia de $1.2 millones ya está en tu cuenta personal, y los documentos de venta han sido registrados oficialmente. Legalmente, ya no eres el propietario de la empresa. Su voz tenía una mezcla de admiración y preocupación. La nueva corporación tomará posesión oficialmente a las 10 de la mañana. Sus representantes ya están en camino para hacer la transición. Me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado para cerrar los contratos más importantes de mi carrera. Si iba a enfrentar a mi hijo por última vez como empresario, quería hacerlo con la dignidad que había mantenido durante toda mi vida profesional. Me miré al espejo y vi al mismo hombre que había comenzado con $50 en el bolsillo, pero ahora con la sabiduría y la fortaleza que solo dan las décadas de lucha y sacrificio. Llegué a la empresa a las 8:30. Los empleados me saludaron como siempre, sin saber que ese día cambiaría sus vidas para siempre. Algunos me preguntaron si era cierto que habría cambios importantes ese día,
porque habían visto movimiento inusual de abogados y hombres de traje en el edificio. Sí, les respondí con calma, hoy habrá cambios muy importantes. Pero no se preocupen, todo saldrá bien. A las 9, Javier llegó a mi oficina con una sonrisa que no logró ocultar su nerviosismo. Buenos días, papá. ¿Estás listo para nuestra conversación? Paula lo acompañaba, vestida elegantemente y con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado a lo largo de los años. Claro, les dije, pero antes tengo que atender a algunas visitas que están llegando. ¿Por qué no esperan en la sala de juntas? Los representantes de la nueva corporación llegaron exactamente a las 10. Eran 3 ejecutivos impecablemente vestidos, acompañados por sus abogados. El líder del grupo, un hombre de unos 50 años llamado Óscar Ramírez, me estrechó la mano con firmeza. Señor Mendoza, es un honor conocer finalmente al hombre que construyó esta empresa. Hemos estudiado su trabajo durante meses, y estamos muy impresionados con lo que ha logrado. El honor es mío, le respondí. ¿Están listos para tomar posesión? Óscar asintió y me entregó un folder con todos los documentos finales. Todo está en orden. A partir de este momento, somos oficialmente los nuevos propietarios. Queremos agradecerle por mantener todo en perfectas condiciones para esta transición. Mientras los nuevos propietarios se dirigían a las oficinas principales para comenzar su proceso de transición, yo caminé hacia la sala de juntas donde Javier y Paula esperaban. Podía verlos a través del vidrio, hablando en susurros y revisando algunos papeles que habían traído. Probablemente eran los documentos que sus abogados habían preparado para forzar mi retiro. La ironía de la situación me resultaba casi divertida. Entré a la sala de juntas con la copia de los documentos de venta en mis manos. Lamento la demora, les dije mientras me sentaba frente a ellos. Como les mencioné ayer, tengo noticias importantes que compartir con ustedes. Javier y Paula intercambiaron una mirada rápida. Era evidente que esperaban ser ellos quienes dieran las noticias importantes. Papá, comenzó Javier con su tono más diplomático, Paula y yo hemos estado pensando mucho durante nuestro viaje, y creemos que ha llegado el momento de que consideres retirarte. Tienes 71 años, has trabajado incansablemente durante décadas, y mereces disfrutar de tu vejez sin las presiones de manejar una empresa tan grande. Paula asintió con su sonrisa más dulce. Joaquín, sabemos cuánto amas esta empresa, pero también vemos cómo el estrés te está afectando. Javier está completamente preparado para tomar las riendas, y nosotros nos haríamos cargo de que tengas una jubilación cómoda y digna. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubieran practicado este discurso durante todo su viaje. Los dejé hablar durante 10 minutos más. Explicaron sus planes para modernizar la empresa, para adaptarla a los nuevos tiempos, para optimizar los procesos que ya no funcionan en el mercado actual. Cada frase era una puñalada disfrazada de preocupación filial. Hablaban de mí como si fuera un anciano senil que ya no entendía el mundo moderno. ¿Han terminado?, pregunté cuando finalmente hicieron una pausa. Ambos asintieron, esperando mi respuesta. Javier incluso había sacado algunos documentos de su maletín, probablemente los papeles de transferencia de poder que habían preparado. Perfecto, continué, porque ahora es mi turno de dar las noticias importantes. Puse los documentos de venta sobre la mesa y los deslicé hacia ellos. Pueden revisar estos papeles con calma, les dije mientras observaba cómo sus expresiones cambiaban de confianza a confusión. Como verán, ya no hay empresa de la cual retirarse. La vendí ayer por $1.2 millones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier tomó los documentos con manos temblorosas y comenzó a leer, su rostro palideciendo con cada línea. Paula se inclinó sobre su hombro, sus ojos escaneando rápidamente las páginas. Esto no puede ser real, murmuró Javier. No puedes haber vendido la empresa sin consultarnos. ¿Consultarlos?, repetí con una calma que me sorprendió a mí mismo. ¿Cómo ustedes me consultaron antes de planear mi salida forzosa? ¿Cómo me consultaron cuando hablaron con abogados durante 3 meses para encontrar la manera de sacarme de mi propia empresa? La cara de Javier se puso roja. Había sido descubierto y lo sabía. Papá, escuché mal esa conversación telefónica, intentó explicar, pero yo lo interrumpí. Javier, escuché cada palabra claramente. Voy a sacar a ese viejo de la empresa, dijiste. Bueno, felicidades. Ya no hay empresa de la cual sacar a nadie. Mi voz se mantenía calmada, pero cada palabra tenía el peso de 45 años de trabajo traicionado. Paula intentó recuperar el control de la situación.
Joaquín, seguramente podemos resolver esto. Si hay problemas de comunicación en la familia, podemos solucionarlos hablando. No era necesario tomar una decisión tan drástica. Su voz tenía ese tono manipulador que había perfeccionado para conseguir lo que quería. ¿Drástica?, pregunté. ¿Saben qué es drástico? Descubrir que tu propio hijo, el hijo por el cual sacrificaste tu juventud, tu salud y tu tiempo con tu esposa moribunda, te ve como un obstáculo. Eso es drástico. Javier bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. Lo que yo hice fue simplemente proteger mi dignidad. Pero papá, insistió Javier, esa empresa era nuestro futuro, el futuro de tus nietos. Su voz ahora tenía un tinte de desesperación. ¿Cómo pudiste destruir todo por un malentendido? Lo miré con una mezcla de tristeza y determinación. Javier, esa empresa era mi presente. Era el resultado de mi trabajo, de mis sacrificios, de mis décadas de esfuerzo. Ustedes la veían como su herencia garantizada, pero nunca fue una herencia. Era mi empresa, y como tal, tenía el derecho de decidir qué hacer con ella. En ese momento, escuchamos ruido en el pasillo. Los nuevos propietarios estaban reuniendo a todos los empleados para explicarles la transición. De hecho, continué, los nuevos dueños están llegando en este momento para tomar posesión oficial. Si quieren, pueden quedarse para conocerlos. Tal vez incluso puedan conseguir trabajo con ellos, aunque dudo que mantengan las posiciones ejecutivas que ustedes esperaban heredar. Javier se puso de pie bruscamente, haciendo que su silla rodara hacia atrás. Esto es venganza pura, gritó. Estás destruyendo a tu propia familia por despecho. Su máscara de hijo preocupado finalmente se había caído, revelando la ira y la ambición que había estado ocultando. No, le respondí manteniéndome sentado y calmado, esto es justicia. Ustedes planearon mi humillación durante meses. Yo simplemente me adelanté a sus planes. Paula intentó calmarlo, pero Javier estaba fuera de control. 40 años de mi vida trabajando en esta empresa. 40 años esperando que me dieras la oportunidad de demostrar lo que podía hacer. 40 años, repetí lentamente. Tienes 43 años, Javier. Empezaste a trabajar aquí cuando tenías 25. Esos son 18 años, no 40. Y en esos 18 años, nunca tuviste que preocuparte por hacer la nómina, por conseguir clientes, por tomar las decisiones difíciles que mantienen una empresa a flote. Tuviste un trabajo cómodo y bien pagado en una empresa exitosa. Eso no te da derecho a nada más. Los gritos de Javier habían atraído la atención de algunas personas en el pasillo. Varios empleados se asomaban con curiosidad, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo que algo importante se estaba desarrollando. Javier, le dije finalmente, te sugiero que bajes la voz. Todavía quedan algunas cosas de las cuales hablar, y prefiero hacerlo con dignidad. Javier se dejó caer en su silla, respirando pesadamente. Paula le puso una mano en el hombro, pero sus ojos me miraban con una frialdad que nunca antes había visto. Joaquín, me dijo con una voz controlada pero venenosa, espero que estés preparado para las consecuencias de lo que has hecho. Porque esto no se va a quedar así. ¿Consecuencias? Pregunté con genuina curiosidad. ¿Qué tipo de consecuencias, Paula? ¿Van a dejar de invitarme a las cenas familiares? ¿Van a prohibirme ver a mis nietos? Porque si esas son sus amenazas, déjeme decirle que ya me habían excluido de la mayoría de las reuniones familiares. La diferencia es que ahora será oficial. Javier levantó la cabeza, sus ojos rojos de ira y tal vez de lágrimas que se negaba a derramar. Papá, ¿realmente crees que esto va a resolver algo? ¿Crees que destruir todo lo que construimos juntos va a hacerte sentir mejor? Su voz había perdido toda la falsedad anterior. Por primera vez en meses, estaba siendo completamente honesto conmigo. Javier, le respondí, nosotros no construimos nada juntos. Yo construí esta empresa 30 años antes de que tú empezaras a trabajar aquí. Tú llegaste cuando todo ya estaba establecido, cuando los riesgos ya habían sido tomados, cuando los sacrificios ya habían sido hechos. No minimizo tu contribución de los últimos años, pero tampoco permitas que la ambición distorsione la historia. En ese momento, Óscar Ramírez, el nuevo propietario, tocó suavemente la puerta de cristal. Disculpen la interrupción, dijo al entrar, pero necesitamos que el señor Mendoza nos firme algunos documentos finales, y también queremos hablar con el personal ejecutivo sobre la transición. Miró a Javier y Paula con interés profesional. Supongo que ustedes son los ejecutivos mencionados en los reportes. Eran,
Corregí. Javier es mi hijo, y Paula es mi nuera. Javier tenía una posición ejecutiva en la empresa, pero obviamente eso termina con la venta. Óscar asintió comprensivamente. Entendemos que las transiciones familiares pueden ser complicadas. Si el joven Javier está interesado, podríamos considerar ofrecerle una posición en la nueva estructura, aunque obviamente sería como empleado, no como ejecutivo. La humillación en el rostro de Javier era palpable. De esperar convertirse en el dueño absoluto de la empresa a ser ofrecido un empleo básico en menos de una hora. No, respondió con lo que le quedaba de dignidad, no creo que eso funcione. Óscar se encogió de hombros cortésmente. Como gusten. La oferta estará abierta por unos días si cambian de opinión. Después de que Óscar se retiró para continuar con el proceso de transición, nos quedamos los tres en un silencio incómodo. Paula fue la primera en hablar. Bueno, Joaquín, supongo que has ganado. Espero que te sientas satisfecho. Su sarcasmo era evidente, pero yo no iba a permitir que me provocara. Paula, le dije calmadamente, esto nunca fue sobre ganar o perder. Fue sobre respeto y dignidad. Ustedes decidieron que yo ya no merecía ninguna de las dos cosas. Yo simplemente actué en consecuencia. Me puse de pie y recogí mis documentos. Ahora, si me disculpan, tengo algunas cosas personales que recoger de mi antigua oficina. Caminé hacia la puerta, pero la voz de Javier me detuvo. Papá, me dijo, y por primera vez en la conversación su voz sonaba vulnerable, casi como cuando era niño. ¿Realmente no hay manera de arreglar esto? ¿No podemos encontrar una solución que funcione para todos? Me volteé para mirarlo. Durante un momento, vi al niño de 8 años que me había prometido cuidarme cuando fuera grande. Pero ese momento pasó rápidamente cuando recordé las palabras que había escuchado por teléfono: voy a sacar a ese viejo de la empresa. Javier, le dije, cuando decidiste que yo era ese viejo, que tenía que ser removido, cerraste cualquier posibilidad de una solución familiar. Las decisiones tienen consecuencias, hijo. Esta es la consecuencia de la tuya. Salí de la sala de juntas y caminé hacia mi oficina por última vez. Los empleados me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto, sabiendo que algo importante había pasado pero sin entender completamente qué. Algunos me saludaron como siempre, otros parecían querer decir algo pero no sabían qué. En mi oficina, comencé a empacar mis pertenencias personales. Las fotografías familiares, algunos libros que había leído durante las pausas de almuerzo, una lámpara que María me había regalado para mi primer escritorio. Cada objeto tenía una historia, un recuerdo, una conexión emocional con los años que había pasado construyendo este lugar. Miguel, mi contador y amigo, entró sin tocar. Su rostro reflejaba una mezcla de shock y admiración. Joaquín, me dijo, no puedo creer lo que acabas de hacer. Los rumores ya están corriendo por toda la empresa. ¿Realmente vendiste todo sin decirle nada a Javier? Miguel, le respondí mientras ponía una foto de María en una caja, a veces los padres tenemos que tomar decisiones difíciles para enseñar lecciones importantes. Javier necesitaba aprender que el respeto no se hereda, se gana, y que subestimar a las personas puede tener consecuencias devastadoras. Pero Joaquín, insistió Miguel, es tu hijo. ¿No crees que podrían haber resuelto esto hablando? Lo miré con la paciencia que había desarrollado después de décadas de explicar decisiones empresariales complicadas. Miguel, yo no sabía que había algo que resolver hasta que escuché esa conversación telefónica. Para mí, todo estaba bien hasta que descubrí que mi propio hijo me veía como un obstáculo. ¿Cómo se resuelve eso hablando? Miguel asintió lentamente, comenzando a entender la profundidad de la traición que yo había experimentado. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó. Tienes 71 años, 1.2 millones de dólares, y toda la vida por delante. Su pregunta me hizo sonreír por primera vez en días. Miguel, le dije, por primera vez en 45 años, voy a hacer lo que quiera hacer, no lo que tengo que hacer. Voy a viajar, voy a leer libros que he postergado, voy a levantarme tarde si se me da la gana. Voy a vivir para mí, no para construir un legado que otros no aprecian. En ese momento, Isabel apareció en la puerta de mi oficina. Sus ojos estaban rojos, evidentemente había estado llorando. Abuelo, me dijo con voz temblorosa, papá me contó lo que pasó. Dice que estás loco, que destruiste a la familia por capricho. Se acercó a mí y me abrazó fuertemente. Pero yo no creo eso. Yo creo que estás cansado de que te traten mal. El abrazo de Isabel fue como un bálsamo para mi alma herida. Mi niña,
le dije acariciando su cabello, tu abuelo no está loco. Tu abuelo simplemente decidió que ya era hora de que lo respetaran, o al menos, que lo dejaran en paz. Isabel se separó un poco para mirarme a los ojos. Abuelo, me preguntó con esa honestidad brutal de los adolescentes, ¿esto significa que ya no vamos a ser una familia? Su pregunta me rompió el corazón porque sabía que la respuesta era complicada. Isabel, le dije, tú y yo siempre vamos a ser familia. El amor real no depende de empresas o dinero. Depende de respeto, cariño y lealtad genuina. Y eso, mi amor, tú me lo has dado siempre. ¿Y papá? Preguntó. ¿Ya no lo amas? Era una pregunta imposible de responder sin lastimarla, pero Isabel merecía honestidad. Amo al niño que fue tu papá, le dije, pero no puedo respetar al hombre en que se ha convertido. Y sin respeto, el amor se vuelve doloroso y tóxico. Isabel asintió con una madurez que me sorprendió. Entiendo, abuelo. Papá y mamá han estado muy raros últimamente. Siempre hablando de dinero, siempre planeando cosas en secreto. Ya no se sienten como mis padres, se sienten como, no sé, como empresarios fríos. Sus palabras confirmaron lo que yo había temido, que la ambición había comenzado a corromper no solo su relación conmigo, sino la dinámica familiar completa. Isabel, le dije tomando sus manos, quiero que sepas que sin importar lo que pase entre tu papá y yo, tú siempre tendrás un lugar en mi vida. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, puedes llamarme. ¿Está claro? Ella asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Puedo visitarte en tu nueva casa?, me preguntó. Donde sea que vivas, puedo ir a verte. Su pregunta me hizo sonreír genuinamente por primera vez en semanas. Por supuesto que sí, mi amor. De hecho, estoy pensando en comprar una casa con jardín grande, tal vez incluso con piscina. Podrás venir cuando quieras. Después de que Isabel se fue, terminé de empacar mis pertenencias personales en silencio. Cada objeto que ponía en las cajas representaba una época diferente de mi vida, la calculadora que había usado durante mis primeros años cuando no podía permitirme una computadora, el portarretratos con la foto de María el día que abrimos nuestra segunda sucursal, incluso una pequeña planta que había mantenido viva en mi escritorio durante más de 10 años. Miguel se quedó conmigo durante todo el proceso, ayudándome a cargar las cajas y proporcionando la compañía silenciosa que solo un verdadero amigo puede ofrecer. Joaquín, me dijo mientras bajábamos la última caja por el elevador, he trabajado contigo durante 15 años, y nunca te había visto tomar una decisión tan radical. Pero también nunca te había visto tan en paz contigo mismo. Tenía razón. A pesar del dolor de la traición familiar, había una sensación extraña de liberación corriendo por mis venas. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por nóminas, por clientes difíciles, por decisiones que afectarían el futuro de docenas de empleados. Era libre de una responsabilidad que había cargado durante tanto tiempo que ya había olvidado cómo se sentía vivir sin ella. Mientras cargábamos mi auto, vi a Javier y Paula salir del edificio. Caminaban lentamente, sus rostros reflejando una mezcla de shock, ira y derrota. Javier llevaba una pequeña caja con sus pertenencias personales. Cuando me vio, se detuvo por un momento, como si quisiera decir algo, pero finalmente siguió caminando hacia su BMW sin pronunciar palabra. Paula, sin embargo, no pudo resistir un último comentario. Se acercó a mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. Espero que estés feliz, Joaquín, me dijo con voz dulce pero ojos fríos. Acabas de destruir el futuro de tus propios nietos por un berrinche de anciano. Sus palabras estaban diseñadas para lastimarme, para hacerme sentir culpable y reconsiderar mis acciones. Pero después de todo lo que había pasado, su manipulación me resultaba casi transparente. Paula, le respondí con calma, el futuro de mis nietos nunca dependió de que ustedes heredaran mi empresa. Dependía de que crecieran en una familia donde se respetaran los valores de honestidad, trabajo duro y lealtad. Valores que ustedes decidieron abandonar por ambición. No te hagas el mártir, replicó con más veneno en su voz. Esto es venganza pura, y lo sabes. Estás castigando a Javier por querer tomar control de su propia vida profesional. La ironía de su declaración me resultó casi divertida. ¿Su propia vida profesional? Paula, esa empresa era mi vida profesional. Javier tuvo 18 años para construir su propia empresa si quería control total. En cambio, eligió el camino fácil de esperar que yo muriera o me volviera senil para heredar mi trabajo. Paula me miró con desprecio antes de darse la vuelta y caminar hacia donde Javier la esperaba junto al auto.
Los vi alejarse, probablemente para planear su siguiente movimiento, para encontrar la manera de hacer que yo pagara por lo que habían percibido como una traición. Pero ya no me importaba. Había tomado mi decisión, y estaba preparado para vivir con las consecuencias. Esa tarde manejé hasta un café pequeño que estaba cerca del parque donde solía llevar a Javier cuando era niño. Necesitaba un lugar tranquilo para procesar todo lo que había pasado y para planear mis próximos pasos. El café tenía ese ambiente íntimo y acogedor que me recordaba los lugares donde María y yo solíamos ir cuando éramos jóvenes y no teníamos dinero para restaurantes elegantes. Me senté en una mesa junto a la ventana, pedí un café negro, y saqué mi teléfono para revisar mi cuenta bancaria. Ahí estaba, $1.2 millones. Una cantidad que había parecido imposible cuando empecé mi empresa con $50 en el bolsillo. Ahora representaba mi libertad, mi independencia, mi capacidad de vivir el resto de mis días sin depender de nadie ni ser una carga para nadie. El teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero decidí contestar. «Señor Joaquín Mendoza», preguntó una voz femenina profesional. «Soy Elena Vázquez, agente de bienes raíces. El doctor Herrera me dio su número y me comentó que podría estar interesado en comprar una casa nueva». Jorge había pensado en todo, incluso en los detalles prácticos de mi nueva vida. «Efectivamente», le respondí. «Estoy buscando algo tranquilo, tal vez con jardín, en un barrio seguro pero no ostentoso». Elena tenía exactamente lo que necesitaba, una casa de 2 pisos en un barrio residencial tranquilo, con un jardín grande, una terraza con vista a las montañas, y lo suficientemente cerca de la ciudad para no sentirme aislado pero lo suficientemente lejos para tener privacidad. «¿Podríamos verla mañana?», le pregunté. «Por supuesto», respondió Elena con entusiasmo profesional. «¿Le parece bien a las 10 de la mañana?» Acordamos la cita y colgué sintiendo una emoción que no había experimentado en años. Iba a comprar una casa para mí, elegida por mí, pagada con mi dinero, donde nadie podría cuestionarme, manipularme, o hacerme sentir como un estorbo. Mientras terminaba mi café, reflexioné sobre la conversación que había tenido con Isabel. Su pregunta sobre si Javier y yo podríamos arreglar las cosas me había estado molestando toda la tarde. Parte de mí, la parte que había sido padre durante 43 años, quería creer que era posible. Pero la parte racional sabía que algunas traiciones son demasiado profundas para ser perdonadas fácilmente. El problema no era solo lo que Javier había dicho en esa conversación telefónica. El problema era que había estado planeando mi salida durante meses, había consultado abogados, había discutido estrategias con Paula, y en ningún momento había considerado hablar conmigo directamente. Me había visto como un obstáculo a ser removido, no como un padre a ser respetado o consultado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Isabel. «Abuelo, papá y mamá están muy enojados. Dicen que vas a lamentarte de lo que hiciste. Pero yo quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Finalmente te defendiste». Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en semanas. Al menos una persona en mi familia entendía por qué había tomado esta decisión. Le respondí inmediatamente: «Gracias, mi amor. Tu apoyo significa más para mí de lo que puedes imaginar. Y no te preocupes por las amenazas de tus padres. Ya no pueden hacerme nada que no me hayan hecho ya». Era cierto. ¿Qué más podían quitarme? Ya habían perdido mi respeto, mi confianza, y mi empresa. No tenían más cartas que jugar. Esa noche, en mi apartamento, me serví un whisky y me senté en mi terraza para ver la puesta de sol. La ciudad se extendía frente a mí, llena de luces que comenzaban a encenderse mientras el día terminaba. Pensé en María y en lo que me diría si estuviera viva para presenciar todo esto. Probablemente me regañaría por no haber hablado con Javier antes de tomar una decisión tan drástica. María siempre creía en la comunicación, en dar segundas oportunidades, en el poder del perdón. Pero María había muerto sin ver cómo la ambición había comenzado a corromper a nuestro hijo, sin presenciar la frialdad calculadora con la que él y Paula habían planeado mi humillación. «María», dije en voz alta al aire nocturno, «espero que puedas entender por qué hice esto. No fue por venganza, fue por dignidad. No fue por lastimar a Javier, fue por protegerme a mí mismo». El viento movió las hojas de las plantas en mi terraza, y por un momento imaginé que era su respuesta, su manera de decirme que entendía. El teléfono sonó una vez más. Esta vez era Jorge, mi abogado. «Joaquín, ¿cómo te sientes después de todo lo que pasó hoy?». Su preocupación genuina me tranquilizó. «Mejor de lo que esperaba», le respondí honestamente. «Cansado, pero en paz».
Jorge se rió suavemente. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. Siempre has sido un hombre de principios, y hoy demostraste que la edad no ha cambiado eso. Jorge, le pregunté, ¿crees que hice lo correcto? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Joaquín, como tu abogado puedo decirte que todo lo que hiciste fue completamente legal. Como tu amigo, puedo decirte que admiro tu valentía. Pero como padre, tengo que reconocer que es una situación dolorosa sin respuestas fáciles. Su honestidad me tranquilizó más que cualquier validación ciega habría podido hacerlo. Gracias por tu franqueza, le dije. Y gracias por hacer posible todo esto. Sé que no fue fácil preparar toda la documentación tan rápidamente. Jorge se rió otra vez. Para ser honesto, fue uno de los casos más interesantes de mi carrera. No todos los días un cliente te pide que lo ayudes a vender su empresa para enseñarle una lección a su hijo. Después de colgar con Jorge, me quedé en la terraza hasta muy tarde, simplemente disfrutando del silencio y la paz. Por primera vez en meses, no tenía que preocuparme por levantarme temprano para resolver problemas empresariales. No tenía que revisar emails urgentes o preparar presentaciones para clientes importantes. Era libre de hacer lo que quisiera, cuando quisiera. A la mañana siguiente me desperté sin alarma por primera vez en décadas. El sol se filtraba suavemente por las cortinas de mi habitación, y el silencio de no tener que correr a ningún lado me resultó extrañamente reconfortante. Me quedé en la cama unos minutos más, simplemente disfrutando de la sensación de no tener prisa, de no tener responsabilidades urgentes esperándome en una oficina que ya no era mía. Preparé mi desayuno con calma, algo que no había hecho en años. Café recién molido, huevos revueltos, pan tostado y jugo de naranja natural. Me senté en mi mesa del comedor y desayuné mientras leía el periódico de principio a fin, no solo las secciones de negocios como había hecho durante tantos años. Había un artículo sobre viajes a Europa que me llamó la atención. María siempre había soñado con visitar Italia, pero yo siempre había postergado el viaje por compromisos de trabajo. A las 10 en punto, Elena Vázquez me recogió para ir a ver la casa. Era una mujer de unos 40 años, profesional pero cálida, que entendía perfectamente lo que yo estaba buscando. Señor Mendoza, me dijo mientras manejábamos hacia el barrio residencial, el doctor Herrera me comentó que está empezando una nueva etapa de su vida. Esta casa podría ser perfecta para eso. La casa superó todas mis expectativas. Era de 2 pisos, con arquitectura colonial moderna, rodeada de un jardín maduro lleno de árboles frutales y flores que María habría adorado. La sala principal tenía una chimenea de piedra y ventanales grandes que llenaban el espacio de luz natural. La cocina era amplia y moderna, perfecta para alguien que estaba redescubriendo el placer de cocinar sin prisa. Pero lo que realmente me conquistó fue la terraza del segundo piso. Tenía una vista panorámica de las montañas, con una orientación que permitía ver tanto el amanecer como el atardecer. Había espacio suficiente para poner una mesa, algunas sillas cómodas, y tal vez incluso una parrilla para cuando Isabel viniera a visitarme. Esta terraza, le dije a Elena, es exactamente lo que necesito. El precio es de $350,000, me explicó Elena, pero el dueño actual está motivado para vender rápidamente. Podríamos negociar. Le sonreí. Después de vender mi empresa por 1.2 millones, $350,000 por una casa que me haría feliz me parecía una inversión perfecta en mi nueva vida. No necesitamos negociar, le dije. Si los papeles están en orden, estoy listo para hacer la oferta completa. Elena me miró con sorpresa y admiración. ¿Estás seguro? La mayoría de las personas quieren tiempo para pensarlo, para consultar con su familia. Su comentario me hizo reír. Elena, tengo 71 años y acabo de recuperar mi libertad. Ya no necesito consultar mis decisiones con nadie. Si esta casa me hace feliz, la voy a comprar. Regresamos a la oficina de Elena para comenzar el papeleo. Mientras ella preparaba los documentos, yo llamé a Jorge para que revisara todo legalmente. Joaquín, me dijo Jorge cuando le expliqué sobre la casa, me parece una decisión excelente. Una casa propia, en un barrio tranquilo, con espacio para recibir visitas. Es exactamente lo que necesitas para esta nueva etapa. Mientras esperábamos que Jorge llegara para revisar los contratos, Elena y yo conversamos sobre la zona. Me contó sobre los restaurantes locales, los parques cercanos, la biblioteca pública que estaba a solo 10 minutos caminando. También hay un centro comunitario, me dijo, donde organizan actividades para adultos mayores. Clases de pintura, grupos de lectura, incluso clases de baile.
La idea de tomar clases de pintura me intrigó. María había insistido durante años en que yo tenía talento artístico, pero nunca había tenido tiempo para explorarlo. Ahora, por primera vez en mi vida adulta, tendría tiempo para descubrir facetas de mí mismo que había tenido que suprimir por responsabilidades empresariales. Jorge llegó a la oficina de Elena con su eficiencia característica. Revisó todos los documentos, hizo algunas preguntas técnicas sobre la propiedad, y finalmente me dio su aprobación. Todo está en orden, me dijo. Es una compra inteligente, y el precio es justo para el mercado actual. Firmé todos los papeles necesarios y programé la transferencia bancaria para esa misma tarde. Felicidades, señor Mendoza, me dijo Elena estrechando mi mano. Oficialmente será el propietario de su nueva casa en 48 horas. La sensación de tener una casa nueva, elegida por mí y pagada con mi propio dinero, era indescriptible. Era como comenzar de nuevo, pero con la sabiduría y la estabilidad financiera que había ganado a lo largo de los años. Esa tarde decidí caminar por el centro de la ciudad, algo que no había hecho en años. Siempre había estado demasiado ocupado, demasiado concentrado en llegar de un lugar a otro para realmente observar mi entorno. Ahora podía caminar sin prisa, detenerme en las tiendas que me llamaran la atención, sentarme en una banca del parque simplemente para observar a la gente pasar. Entré a una librería pequeña que había visto muchas veces pero nunca había visitado. El dueño, un hombre mayor de aspecto intelectual, me recomendó varios libros sobre viajes, biografías de empresarios jubilados, y novelas que, según él, eran perfectas para redescubrir el placer de leer sin propósito específico. Compré 5 libros, más de los que había leído para placer en los últimos 10 años. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, el teléfono sonó. Era Isabel. Abuelo, me dijo con voz emocionada, ¿es cierto que te vas a mudar a una casa nueva? La noticia había viajado rápido, probablemente Jorge se lo había mencionado a alguien, o tal vez Elena había hablado con otros agentes. Sí, mi amor, le respondí. Una casa hermosa con jardín y una terraza donde podremos desayunar juntos cuando vengas a visitarme. ¿Puedo verla antes de que te mudes?, me preguntó con entusiasmo. Me encantaría ayudarte a decorarla. Su oferta me llenó de alegría. Isabel siempre había tenido buen gusto, y la idea de que me ayudara a convertir la casa en un hogar me parecía perfecta. Por supuesto, le dije. De hecho, me encantaría tu opinión sobre los muebles y la decoración. Abuelo, continuó Isabel, su voz volviéndose más seria, papá y mamá siguen muy enojados. Dicen que están buscando abogados para ver si pueden hacer algo legalmente. Su información no me sorprendió, pero tampoco me preocupó. Jorge había sido muy claro sobre la legalidad de todas mis acciones. Isabel, le dije calmadamente, no te preocupes por eso. Todo lo que hice fue completamente legal. Tu papá puede contratar todos los abogados que quiera, pero no va a encontrar nada que pueda revertir mis decisiones. Hice una pausa antes de continuar. ¿Cómo estás tú manejando todo esto? Sé que debe ser difícil estar en el medio. Isabel suspiró profundamente. Es complicado, abuelo. Por un lado, entiendo por qué estás molesto con papá y mamá. Pero por otro lado, es mi familia, y ver a todos peleando me duele. Su honestidad me tocó el corazón. Era injusto que un adolescente tuviera que lidiar con las consecuencias de las decisiones adultas. Mi amor, le dije, quiero que sepas que nada de esto es tu culpa, y que sin importar lo que pase entre tu papá y yo, tú y yo siempre vamos a tener una relación especial. Eres la luz de mi vida, y eso nunca va a cambiar. Escuché cómo Isabel comenzaba a llorar suavemente del otro lado de la línea. Abuelo, me dijo entre lágrimas, ¿crees que algún día papá va a entender por qué hiciste esto? Su pregunta me obligó a reflexionar profundamente. Honestamente, no lo sé, le respondí. Tu papá tendría que admitir que estuvo mal en la manera en que me trató, y eso requiere una humildad que no sé si esté dispuesto a mostrar. Esa noche, mientras organizaba mis nuevos libros en la mesa de mi sala, reflexioné sobre la conversación con Isabel. Ella me había hecho pensar en algo que había estado evitando. ¿Qué pasaría si Javier realmente quisiera reconciliarse? ¿Estaría yo dispuesto a perdonarlo? ¿Podríamos reconstruir una relación basada en respeto mutuo? La verdad era complicada. Parte de mí, la parte que lo había criado y amado incondicionalmente durante 43 años, quería creer que era posible. Pero otra parte, la parte que había sido traicionada y humillada, sabía que algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. Me serví un whisky y salí a mi terraza para ver las luces de la ciudad. En 2 días estaría en mi nueva casa,
comenzando oficialmente mi nueva vida. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo. Después de décadas de rutinas establecidas, de responsabilidades predecibles, de días estructurados alrededor del trabajo, ahora tenía que aprender a vivir para mí mismo. El teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número desconocido. Señor Mendoza, soy Óscar Ramírez, el nuevo propietario de su antigua empresa. Me gustaría invitarlo a almorzar mañana para agradecerle personalmente por mantener la empresa en excelentes condiciones. También me gustaría conocer mejor la historia de la compañía que acabamos de adquirir. Su invitación me sorprendió gratamente. Era raro que los nuevos propietarios quisieran mantener contacto con los anteriores, especialmente en circunstancias como las mías. Le respondí aceptando su invitación, curioso por conocer sus planes para la empresa que había sido mi vida durante tantos años. El almuerzo con Óscar Ramírez resultó ser una de las conversaciones más satisfactorias que había tenido en meses. Nos encontramos en un restaurante elegante del centro, y desde el primer momento me quedó claro que él había investigado profundamente la historia de mi empresa. Señor Mendoza, me dijo mientras nos sentábamos, he leído todos los reportes anuales de los últimos 20 años, y debo decir que su crecimiento fue ejemplar. Construir una empresa desde cero y mantenerla rentable durante 4 décadas requiere una visión y una disciplina extraordinarias. Sus palabras me tocaron profundamente porque venían de alguien que realmente entendía el valor de lo que había logrado. Gracias, le respondí. Fueron años difíciles, especialmente al principio, pero cada desafío me enseñó algo valioso. Óscar asintió comprensivamente. Precisamente por eso queríamos conocerlo. Creemos que su experiencia y su conocimiento del mercado local podrían ser invaluables para nuestros planes de expansión. ¿Planes de expansión?, pregunté con genuina curiosidad. Óscar me explicó que su corporación tenía la intención de usar mi antigua empresa como base para establecerse en toda la región. Queremos mantener la cultura empresarial que usted creó, me dijo, pero también queremos innovar y crecer. La pregunta es, ¿estaría usted dispuesto a ser nuestro consultor? No como empleado, sino como asesor independiente. La propuesta me sorprendió completamente. Después de ser visto como un obstáculo por mi propio hijo, aquí estaba un extraño ofreciéndome respeto y valorando mi experiencia. ¿Qué tipo de consultoría tenían en mente?, pregunté. Nada que requiera un compromiso de tiempo completo, respondió Óscar. Tal vez una reunión mensual, algunos consejos sobre clientes específicos, orientación sobre las particularidades del mercado local. Pagaríamos muy bien por su tiempo y conocimiento. Mientras consideraba su oferta, me di cuenta de que la idea no me resultaba desagradable. No era volver a la rutina agotadora de manejar una empresa, sino compartir mi experiencia de manera selectiva y bien compensada. Me interesa, le dije finalmente. Pero tendría que ser con la flexibilidad de rechazar proyectos si no me interesan o si interfieren con mis planes personales. Óscar sonrió ampliamente. Exactamente lo que esperábamos escuchar. Después del almuerzo, caminé hacia mi antigua empresa para recoger algunas cosas que había olvidado el día anterior. Fue extraño ver el edificio con el letrero nuevo ya instalado, Corporación Internacional Ramírez. Los empleados que me reconocieron me saludaron con calidez. Algunos me preguntaron si era cierto que iba a seguir vinculado como consultor. La noticia había corrido rápidamente. Miguel me esperaba en lo que había sido mi oficina, ahora completamente vacía excepto por una silla y una caja pequeña. Joaquín, me dijo con una sonrisa, olvidaste esto ayer. La caja contenía la primera fotografía que había tomado de mi empresa, aquella de 1982 con Javier de 6 años parado a mi lado. También había algunos recuerdos pequeños que había acumulado a lo largo de los años, un pisapapeles que un cliente me había regalado, un bolígrafo de oro que María me había dado por nuestro 10º aniversario de bodas. Miguel, le pregunté mientras revisaba el contenido de la caja, ¿has sabido algo de Javier desde ayer? Su expresión se volvió seria. Vino esta mañana con Paula y un abogado. Querían revisar todos los contratos y documentos corporativos. El abogado estuvo haciendo muchas preguntas sobre el proceso de venta, pero Óscar les explicó que todo había sido completamente legal y transparente. ¿Cómo se veía Javier?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Miguel suspiró. Derrotado, respondió honestamente. Creo que finalmente entendió que no hay nada que pueda hacer para revertir lo que pasó. El abogado fue muy claro, usted tenía el derecho legal completo de vender la empresa sin consultar a nadie. Esa información me tranquilizó, pero también me generó una sensación extraña de melancolía.
Parte de mí había esperado secretamente que Javier apareciera para disculparse, para reconocer su error, para intentar reparar nuestra relación. En cambio, había venido con abogados, aún buscando una manera de anular mis decisiones en lugar de aceptar la responsabilidad por sus acciones. Esa tarde me dirigí a mi nueva casa para hacer las mediciones necesarias para los muebles. Elena me había dado las llaves temporalmente para que pudiera planear la decoración antes de la mudanza oficial. Caminé por cada habitación, imaginando cómo se vería con mis pertenencias, con muebles nuevos elegidos específicamente para esta nueva etapa de mi vida. En la sala principal decidí que colocaría el sofá frente a la chimenea, con una vista perfecta hacia el jardín. En lo que sería mi oficina casera, pondría un escritorio simple donde pudiera leer, escribir, y tal vez trabajar ocasionalmente como consultor para Oscar. La habitación principal tendría una cama king size y una cómoda vista hacia las montañas. Pero fue en la terraza donde pasé más tiempo. Imaginé las mañanas tomando café mientras veía el amanecer, las tardes leyendo mis nuevos libros, las visitas de Isabel ayudándome a cuidar las plantas que pensaba comprar. Era un futuro simple pero lleno de posibilidades que había sido imposibles cuando mi vida giraba completamente alrededor del trabajo. Mi teléfono sonó mientras estaba en la terraza. Era Isabel. «Abuelo», me dijo con emoción, «¿puedo ir a verte mañana? Quiero ayudarte a elegir los muebles para tu nueva casa». Su entusiasmo era contagioso. «Por supuesto, mi amor. ¿A qué hora te viene bien?» Acordamos encontrarnos a las 10 de la mañana en una tienda de muebles que Elena me había recomendado. «Abuelo», continuó Isabel, «tengo que contarte algo. Papá me pidió que hablara contigo, que tratara de convencerte de que reconsideren todo esto». Su confesión no me sorprendió. Era típico de Javier usar a Isabel como intermediaria cuando no tenía el valor de enfrentar las situaciones directamente. «¿Y qué le dijiste?», pregunté. Isabel se rió suavemente. «Le dije que yo no era su mensajera, y que si quería hablar contigo, podía llamarte él mismo como un adulto». Su respuesta me llenó de orgullo. A los 16 años, Isabel ya mostraba más madurez y principios que su padre de 43. «Isabel», le dije, «quiero que sepas que nunca debes sentirte obligada a ser intermediaria entre tu papá y yo. Esta es una situación entre adultos, y tú no tienes ninguna responsabilidad de arreglarla». Hubo una pausa antes de que ella respondiera. «Lo sé, abuelo. Pero también sé que ambos se aman, aunque ahora estén muy lastimados para admitirlo». Sus palabras me hicieron reflexionar durante el resto de la tarde. ¿Era cierto que Javier me amaba pero estaba demasiado orgulloso para admitir su error? ¿O había llegado a un punto donde realmente me veía solo como un obstáculo para sus ambiciones? La diferencia era importante, porque determinaba si había alguna posibilidad de reconciliación en el futuro. Esa noche, mientras empacaba más de mis pertenencias para la mudanza, encontré una carta que Javier me había escrito cuando tenía 20 años. Estaba estudiando administración de empresas y había pasado el verano trabajando en la empresa. La carta era un agradecimiento por la oportunidad, pero también una reflexión sobre lo que había aprendido observándome trabajar. «Papá», decía la carta con la letra juvenil de Javier, «este verano entendí por qué eres tan respetado en el mundo empresarial. No es solo por tu inteligencia o tu experiencia, sino por tu integridad. Nunca te he visto tomar un atajo deshonesto o tratar mal a un empleado. Espero algún día poder ser el tipo de líder que tú eres». Leer esa carta 20 años después me rompió el corazón. El joven que había escrito esas palabras realmente había admirado mi integridad y mi liderazgo. ¿Qué había pasado en el camino? ¿Cuándo había comenzado a verme como un anciano obsoleto en lugar de como un mentor valioso? Decidí que era momento de escribir mi propia carta. No para Javier directamente, sino para mí mismo, para clarificar mis sentimientos y mis esperanzas para el futuro. Me senté en mi escritorio y comencé a escribir. Hoy termina una era de mi vida y comienza otra. Después de 45 años construyendo una empresa, la vendí para proteger mi dignidad. No fue una decisión tomada por ira, sino por necesidad. Mi hijo, a quien amé y por quien sacrifiqué tanto, decidió que yo era un obstáculo para sus ambiciones. En lugar de hablar conmigo como el padre que soy, conspiró secretamente para removerme. No lamento mi decisión. Lamento las circunstancias que la hicieron necesaria. Lamento que el amor familiar haya sido superado por la ambición. Lamento que Javier nunca entendiera que yo habría estado dispuesto a entregarle el control gradualmente si me hubiera mostrado el respeto básico que cualquier padre merece. Ahora comienzo una nueva vida. Una vida donde puedo levantarme cuando quiera, viajar cuando me plazca,
y dedicar mi tiempo a cosas que me hagan feliz. No es venganza, es liberación. No es el final de mi historia, es el comienzo de un nuevo capítulo donde finalmente puedo vivir para mí mismo. Si Javier algún día quiere reconciliarse, tendré que sentir en sus palabras y acciones un reconocimiento genuino de lo que hizo mal. No busco humillarlo, pero tampoco permitiré que minimice el daño que causó. El respeto se gana, no se hereda, y él tendrá que ganarse nuevamente el mío. Mientras tanto, tengo una nueva casa que decorar, libros que leer, lugares que visitar, y una nieta maravillosa que me recuerda que el amor verdadero sí existe. A los 71 años, finalmente soy libre. Y esa libertad no tiene precio. Guardé la carta en el mismo folder donde había encontrado la de Javier. Algún día, tal vez se las daría a Isabel para que entendiera completamente la historia de su familia. Por ahora, me bastaba con haber puesto mis sentimientos en palabras claras.